dones y capacidades. Sé que al modelarte te hiero, o sea, te duele, lloras, mas no solo lo hago para fortalecerte. Mas no solo lo hago para fortalecerte y hacer de ti una mujer virtuosa a la que su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Algo que está en mi mensaje es cuando el Señor trabaja con nosotros, cuando el Señor nos cambia, cuando el Señor nos da una prueba que no podemos aguantar, que nosotros sentimos, ¿sabe? Que este es el final, Dios no está conmigo, ¿dónde está? Le hemos preguntado, ¿dónde está, Señor? ¿Por qué yo paso por esto? ¿Sabe por qué? Porque el Señor está trabajando en nosotros. Aleluya, es cuando el Señor trabaja con nosotros, el Señor tiene que quitar muchas cosas que hay en nuestra vida. El hermano mencionó, el maestro mencionó el otro día las zorras. Y hay zorras que han hecho morada dentro de nosotros. Y nosotros las estamos alimentando. A veces no nos damos de cuenta o no nos damos cuenta. Pero a veces sabemos que están ahí y le abrimos camino y las acomodamos y le decimos, ay zorrita, ¿sabes qué? Quédate ahí tranquila. Aleluya. ¿Sabes qué? No quédate ahí tranquila. Las zorras tienen que salir. Amén. Tienen que salir. Y el hermano dijo el otro día que una zorra puede representar un pensamiento negativo, un pecado pequeño, algo que nosotros sabemos que está mal. Nos quedamos tranquilos. Entonces el Señor tiene que procesarnos. El Señor tiene que exprimirnos, el Señor tiene que pasarnos por una prueba para que nosotros digamos, sí Señor, hay algo mal, este es el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos rotos como el vaso del alfarero cuando lo tiran al piso y cae en pedacitos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un Dios tan lindo que recoge todos los pedacitos y viene y vuelve y los molda y vuelve y hace otro vaso, pero este vaso nuevo es mucho mejor. Este vaso ahora tiene más conciencia. Amén. Y esto el Señor se lo dio a la hermana, porque el Señor confirma, amén. Vamos a la palabra. El tema que traemos esta noche se llama la cepa preservada. Dice, en medio, amén, esperanza en medio del juicio, esperanza en medio de la prueba. Amén. Hay una esperanza cuando estamos siendo moldeados. Nosotros pensamos que estamos en el final, ya llegué al final. Yo fui moldeada una vez, muchas veces he sido moldeada y he sido, Señor ha trabajado en mí, yo he dicho, este es mi final, yo de aquí no me levanto. Pero sabe que cuando el Señor trabaja en mí, de momento me levanto y digo, gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Él trabajó en mí y Él hizo el cambio no lo hago yo. El cambio no lo hago yo. Amén. Y esta palabra se encuentra en el libro de Daniel, el capítulo 4, y es la historia, ¿verdad?, de Nabucodonosor y el árbol, pero estamos en el versículo del 10 al 28. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios es maravillosamente bueno y de eso nosotros nos tenemos que acordar todo el tiempo. Amén. En medio de la prueba Dios es bueno. Cuando las cosas nos duelan, cuando estemos llorando, como dice aquí la carta, cuando sintamos que estamos siendo heridos y que estamos llorando, Dios es bueno. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Estoy esperando que los hermanos consigan la lectura, pero de todas maneras yo lo voy a leer. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y esta palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y estaba Nabucodonosor, ¿verdad?, allí bien confundido. Y dice el versículo 10, estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de toda carne. Se mantenía de él toda carne.
Y el versículo 13 dice, vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía, derribar el árbol, cortad sus ramas, quitarle el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce. Amén. 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 Nos podemos sentar hasta ahí. Amén. La lectura es larga, pero no puedo leer todo. Ustedes pueden leer. Yo quiero que sepan que mi hija me dijo antes de salir, mami, cuando tú estás predicando y hablando, tú hablas demasiado rápido. Yo hablo rápido porque es que yo tengo material que quiero cubrir. Amén, aleluya. Y a veces digo, Señor, me voy a quedar. La otra vez cuando se cumplió el tiempo, yo estaba en la página 3 y tenía 17. Amén. Santo. Yo no tengo 17 hoy. Poderoso Dios. Es lo único que me pierdo con el tiempo porque no veo. Me traje el celular para eso. Aleluya. Amén. Yo tengo dos aclaraciones que no son parte de la predicación, pero que llevo tiempo que las quiero decir y las voy a decir. Amén. Las voy a decir bien rápida, como le dije a mí, me dice, no hables tan rápido. Despacito, Número despacito. una. No. Gloria a Tenemos Dios. toda la No, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, somos como Aleluya. Gloria a Dios. Amén. No, Excelência. estos son Aleluya. cosas personales, son Gloria a cosas Dios. mías, pero yo necesito que ustedes, mis hermanos, entiendan. Amén. Cuando yo estaba en el mundo hace muchos años, estaba de moda el maquillaje permanente. Cuando ustedes ahora me ven con una línea aquí, otra línea acá arriba, parezco una egipcia en las películas, las egipcias, y los egipcios se pintan. Esto es porque en aquel tiempo me tatué. Tengo tatuaje y ahora vine a los caminos del Señor y no me los puedo quitar. Aleluya. Gloria. Entonces todos los que hemos venido con algún tipo de tatuaje no nos los podemos quitar, están ahí porque Dios dijo, sabe que esto es para que tú te acuerdes lo que el enemigo hacía contigo en el mundo. Amén. Porque estos tatuajes yo no estoy a favor, pero ni el Señor tampoco. Amén. No estamos. Eso es una. Número dos, usted me ven con estas gafitas acá arriba, ¿verdad? Y esto no es lujo, esto es que yo tuve operación de los ojos hace poco tiempo y cada vez, de vez en cuando, la vista como que se me apaga y me las tengo que poner. Parecen las gafas del Exterminador, ¿verdad? La película. Pero de todas maneras, mi hija me las compró porque cubre todos los lados. Gloria a Dios. Esas son dos. Poderoso Dios. Había otra, ¿cuál era la otra? Se me olvidó, esa la deja. Eran dos, yo dije que eran dos. Ah, pues fíjese, ya le quiero seguir añadiendo. A mí me gusta hablar. Amén, yo tengo un problema de hablar, pero vámonos acá mejor. En estos versículos del capítulo 4, nosotros encontramos un rey que está inflado. ¿Qué quiere decir inflado? Llenito, como si lo hubieran soplado, dicen allá. Cuando lo llevan, cuando uno está flaco, uno dice, aunque vaya a la gasolinería y me soplen, no engordo. Eso yo lo he dicho, ¿verdad? Porque yo he estado flaquita, pero yo siempre fui flaca. Entonces, no tiene que ver, el doctor dice que así debe ser. Amén. Aleluya. Pero Dios es el que sabe, somos como somos, ¿verdad? Entonces encontramos este rey que está inflado, se ha llenado de vanidad. ¿Por qué se llenó este rey de vanidad? Porque Dios dijo, yo voy a usar a este rey para castigar mi pueblo, porque Dios usa a quien Él quiere y Dios castiga con propósito. Dios no se goza, ¿verdad? Dios no se goza de castigar a nosotros. Dios quiere ayudarnos, no nos quiere castigar, pero nosotros llegamos a un punto que nos tiene que Dios reformar. Se le llama castigo, se le llama prueba. Santo, Le llevamos como sea, pero es algo que duele. Entonces encontramos a este hombre que Dios le dio. La Biblia dice que Dios le dio reino, poder, grandeza y gloria. Porque Dios respalda, Dios tenía una misión para este hombre y Dios lo respalda dándole, poniéndolo en un punto de reinar, de estar por encima. Pero ¿qué pasó? Él recibió todas estas cosas y entonces se llenó. Y dijo, wow, yo soy el rey, yo soy grande, yo soy, porque el yo de nosotros nos mata. Amén. ¿Cuántos saben que el yo nos mata? Que nosotros tenemos que trabajar en el yo para mantenerlo sometido, porque el yo siempre va a querer crecerse y a Dios no le gusta. Entonces se ha crecido este hombre a un punto
de que llega un momento que este hombre dice, él mira, ¿verdad?, todo esto que él había conquistado, y él dice, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para mi gloria, con mi fuerza. Tal vez no sea la palabra, ¿verdad? Estoy parafraseando. Pero cuando él dice esa palabra, nosotros notamos ese orgullo. Porque ¿de dónde le sale a él que esta Babilonia, él la edificó con su fuerza? Eso fue su orgullo. Porque ¿quién edificó? Edificó Dios. La Babilonia, a pesar de que tuvo el pueblo de Dios ahí sometido, fue un juicio que Dios, fue Dios que la puso ahí, puso este rey. ¿Para qué? Porque Dios necesitaba hacer volver a su pueblo. El pueblo de Dios, Israel, Judá, se había alejado de Dios, estaban en idolatría. Y a Dios no le gusta la idolatría, Dios la castiga. Santo es Dios. Entonces Dios tiene que levantar un pagano para que castigue a su pueblo. Y al final, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Dios transforma a este pueblo. Este pueblo volvió a ser pecador, pero después que llegó de la cautividad, este pueblo no idolatró más. Por lo menos el pecado de la idolatría no le volvió. Después volvieron a pecar y volvieron a perderse y todo esto. Pero nosotros vemos, ¿verdad?, que este rey se crece tanto. Y Dios viene porque de Dios no podemos esconder nada. Amén. Y Dios viene y le da un sueño. Este rey se caracteriza por sueños que Dios le dio. Dios se le revelaba a él en sueños y le enseñaba cosas que iban a pasar. Entonces Dios viene y se le revela y él ve este árbol tan grande. Y nosotros, si esto fuera un estudio, yo le decía a cada parte, ¿verdad?, de este sueño, pero no es un estudio, es una predicación, y si me pongo, no termino, se me ve el tiempo y no termino. Entonces, si sabemos, y no le di el papel, pero lo que nos interesa aquí de esta lectura es este versículo donde Dios dice, donde el mensajero de Dios dice, no cortes, lo tengo aquí, lo leí ahora mismo. Ok, el ángel clamaba, mas no corten la cepa, dejen el tronco. O sea, un árbol grandísimo, ¿verdad? Que en determinado momento vamos a saber que ese árbol, ese follaje, todo lo dio Dios, pero este follaje es el rey Nabucodonosor, es símbolo del rey Nabucodonosor cuando se engrandeció. Que yo dije, nos engrandecemos, nos crecemos, nos inflamos. Entonces, él estaba así crecido diciendo, no, todo esto es mío, todo esto lo hice yo. Lo hice yo. Entonces, ¿qué dice Dios? No me está dando la gloria. No me está dando la gloria. Y la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Si yo digo esto lo hice yo con el poder de mi fuerza, estoy diciendo Dios no está ahí, esto lo hice yo, estoy cogiendo la gloria de Dios. La Biblia dice que Dios no comparte. El otro día alguien me discutió, sí, Dios comparte su gloria. Está en la naturaleza, está en esto. Y le dije, ¿sabe que no? Hay una parte que Dios comparte. El hermano sabe quién es. Pero hay una parte que Dios nos deja probar. ¿Verdad que sí? Pero la gloria de Dios, las cosas que Dios hace, nosotros no podemos decir la hice yo. Amén. No, a Dios no le gusta, Dios no comparte su gloria. No hay ninguna manera de que Dios haga algo. Digamos que yo vengo ahora y lloro por un enfermo y el enfermo se sana. Ay, yo lo sané. Pastora, yo lo sané. No, yo no tengo don de sanidad todavía, tal vez algún día, pero aunque lo tenga, yo no sano a nadie. El que sana es Dios. Todo lo que yo puedo hacer lo hace Dios, no lo hace Dios. Entonces Dios le dice, ¿sabes qué? Corta el árbol, pero deja el tronco. Ahora deja la cepa, ¿verdad? Ahora, cuando dejamos la cepa es porque esa cepa es un símbolo de la restauración. Dios no te está eliminando, Dios no está destruyendo, Dios no destruye lo que puede ser sanado. Y Dios conoce mi corazón y Dios sabe que yo puedo ser sanado. Y número 2, Dios tiene propósito.
Y si Dios tiene propósito contigo, como yo sé que Dios tiene propósito con todos los que están aquí. Amén. Amén. Aunque usted no lo crea. A veces preguntamos, ¿yo y para qué? Moisés dijo, Señor, yo soy tartamudo. Y Jeremías dijo, no sé, yo soy un niño. Porque nosotros a veces no sabemos que Dios nos puede usar. Amén. Y Dios escoge, la Biblia dice, por cierto, que Dios escoge lo vil del mundo. Santo es Dios. Dios viene buscando gente que nadie le ponga atención. Dios viene buscando gente que parecen viles, como Rahab allá. Santo, ¿Se acuerdan de Rahab? Gloria a Dios. ¿Quién le ponía atención a Rahab? La Biblia dice que era una prostituta, no lo digo yo. La Biblia no esconde nada, una prostituta, una ramera. Sin embargo, Dios la usó a ella. ¿Para qué? Para esconder a estos espías. ¿Para qué? Para que Dios pudiera seguirse moviendo. Porque es que Dios se mueve de una manera misericordiosa, de una manera grande. Aleluya. Y cuando Dios dice, dejen esa cepa, es porque Dios se va a glorificar. Dios podía mandar a cortar ese árbol de raíz. ¿Sabes qué, Nabucodonosor? Tú no estás rindiendo. Y como tú no estás rindiendo, ¿sabes? Tú te vas. Porque esa sería la ley del hombre, pero no es la ley de Dios. Dios restaura. Dios no quiere destruir. La Biblia dice que Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que el hombre se arrepienta y que viva. Santo. Si Dios te mata, llegaste al final. No hay esperanza. Esto hubiera sido cuando Dios arranque ese árbol, lo manda a arrancar de raíz. Pero Dios dijo, deja la cepa. Santo, aleluya. Santo Y cuando es tú ves la cepa, es porque la cepa te dice, hay esperanza. Santo es Dios. Ay, Dios no ha terminado Gloria a contigo. Dios. Dios no ha terminado con ninguno de nosotros. Dios está empezando con nosotros. Amén. Y va a llegar un día en que nos va a dar dolor, ¿verdad? Cuando Dios nos procese. ¿Por qué? Porque todavía en nosotros, lo digo ahorita, todavía en nosotros hay zorras. Mentó el maestro el otro día, porque el maestro es buenísimo y él mienta todo. Y mentó el maestro el otro día que hay zorras pequeñas que hay que sacar. Pero también hay zorras grandes que hay que sacar de nosotros. Están ahí. Y Dios tiene que procesarnos para que nosotros despertemos y digamos, ¿sabes qué? O saco estas zorras que hay dentro de mí, que yo he dejado, o saco todas esas cosas malas, o Dios me va a tener que cortar. Santo es Y Dios va a dejar la cepa porque es misericordioso. Porque nosotros no queremos que Dios nos corte por completo. No queremos, pero nosotros preferimos, nosotros los que estamos aquí, si Dios nos da a escoger, ¿sabe que te corto de raíz? Un golpe y ya, un golpecito y está afuera. Pero no, nosotros vamos a escoger que Dios trabaje con nosotros. Nosotros vamos a escoger que Dios nos rompa, aunque nos duela, aunque nos retorzamos y nos volvamos a levantar. ¿Por qué? Porque mientras hay vida hay esperanza. Mientras hay vida hay esperanza. Y Dios deja la cepa. ¿Qué cepa ha dejado Dios en cada uno de nosotros? Yo estuve una vez con una depresión horrible. Me miraba y decía, yo me estoy muriendo, yo me estaba despidiendo. Yo le dije a una de mis hijas, ¿sabes qué? Yo no voy a durar mucho, no a ella. A otra de mis hijas, yo me acuerdo que le dije, yo no voy a durar mucho, porque yo sentía que yo me estaba muriendo. Santo es Dios. Pero en eso lo que Dios me estaba era procesando. ¿Por qué me estaba procesando? Maravilloso. Porque yo no quería venir a los caminos del Señor. Aleluya. Porque Gloria a el Señor Dios. me estaba Glorioso llamando. Dios. Pero habían dos voces llamándome. Estaba el enemigo llamándome. ¿Sabes qué, Consuelo? A ti te gustan los pantalones. A ti te gusta bailar. A ti te gusta beber. Y del otro lado Dios me estaba diciendo, tú tienes que venir porque yo tengo un propósito para ti. Amén. Santo. ¿Quién puede romper el propósito de Dios? Nadie. Santo es Dios. Si Dios determinó que tú le vas a servir y que Dios te va a usar, ¿sabes qué? Dios te va a usar aunque tú no quieras. Tú puedes decir como Moisés, no, yo manda a otro, le dijo Moisés.
Señor, envía a otro, porque yo soy tartamudo. Hello, tartamudo. ¿Y quién hizo la boca? Amén. ¿Quién hizo la boca? Yo la hice. Entonces yo te quito la tartamudez. ¿Te sabe qué? Te voy a mandar a tu hermano que te ayude. Él va a hacer tu boca. Amén. Y nosotros no queremos. Pero Dios dice, cuando Él dice que tú vas a venir, cuando Dios tiene un propósito para tu vida, Dios va a cumplir su propósito en ti, aunque vengas cojo. Amén. Aunque vengas cojo. Allí había, escuché, ¿verdad?, de este hombre que Dios lo estaba llamando para predicar. ¿Sabe que ve y predica? Que yo no quiero. Que vayas a predicar. No, yo no quiero. Yo estoy bien. Al poquito tiempo, un cáncer en la garganta. ¿Qué le pasó al hombre? Lo tuvieron que operar, le hicieron una tractomía, I don't know cómo se llama, pero el hueco. Entonces, después que eso pasó, el hombre empezó a predicar con el micrófono acá. ¿Verdad? Estas son las cosas que pasan cuando nosotros decimos, no, yo no quiero. Esto no se trata de tú quieres o no quieres. Cuando los niños son pequeños, tú le dices, haz tal cosa. No, I don't want to do it. Los muchachitos aquí. I don't want to do it. Pero tú te levantas y coges la chancleta y tú sabes lo que hacen. Salen corriendo. Corriendo y hacen. Pero tienen que esperar hasta que tú levantes la chancleta. Amén. Esto la chancleta aquí, porque yo soy de Puerto Rico y en Puerto Rico no era la chancleta. Cuando yo me criaba no había chancleta. Mi papá tenía una correa bien gruesa y él le puso nombre a la correa. La correa se llamaba Justa Razón. Y mi papá era un hombre bruto, del tiempo de antes. Y cuando uno de nosotros, éramos 6, cuando uno de nosotros hacíamos algo malo, mi papá nos daba una pela a todos. Era injusto. La justa razón de mi papá no trabajaba. Ahora, cuando esa correa te cogía, se quedaba marcada en tu piel, el pedacito se levantaba. Se levantaba. Yo me cogí muchas de esas por culpa de mis hermanos, porque cada vez que uno hacía a alguien me llamaban a mí. Y yo era, miedosa. El Señor me ha hecho valiente. Amén. Pero yo era miedosa. Cuando yo veía a mi papá que venía con esa correa, perdonando la expresión, pero me encontraban por el chorrito según yo me metía bajo la mesa. No me gustaba que me pegaran, le tenía miedo. Pero el Señor hace lo mismo con nosotros. Entonces, seguimos ahora con el árbol de Nabucodonosor. Tengo aquí todo, ¿verdad? El significado. De todas maneras, Dios llamó a este rey. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba, tenía un propósito para él. Dios tenía un propósito para él, pero si nosotros estamos cargados de orgullo, Dios no puede cumplir su propósito en nosotros. Amén. Si en nosotros hay pecado, si en nosotros hay zorras, Dios no puede cumplir su propósito en nosotros. Amén. ¿Y qué hace Dios entonces antes de que nosotros cumplamos ese propósito? Él nos va a meter en prueba, ¿verdad? Él nos va a pasar. Aquí a Nabucodonosor, lo que Dios hizo con él fue que lo cortó. Ahora, cuando Dios lo corta, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Dios está humillando, quitándole el orgullo, porque Dios lo va a usar, pero con ese orgullo ninguno de nosotros vamos. Amén. Nosotros en la iglesia a veces también se nos sube. Hay muchos cristianos que usted los ve que no te miran cuando te ven afuera porque son demasiado de buenos. Yo estaba en un restaurante y pasó un pastor que conocía y pasó bien estirado con el hijo, con la hija, y yo mirándolo, y él me miró y siguió y se sentó y yo terminé de comer y yo dije, wow, como que este pastor ni siquiera me miró, ¿por qué no me dijo Dios te bendiga? Amén. Pero de todas maneras nosotros aprendemos a vivir sin eso. A mí me gusta que Dios me diga Dios te bendiga, y yo sé que Dios me bendice todo el tiempo. Amén. Pero este rey, Dios tuvo que determinar, ¿sabes qué, Nabucodonosor? Tengo que cortarte.
tengo que cortarte, tengo que sacarte ese orgullo que hay dentro de ti. ¿Para qué? Para poder cumplir mi propósito en ti. Amén. Amén. Pero dice Poderoso Dios. que Dios, él vio cuando este ángel llegó y dijo, ¿sabe qué? Dejen la cepa. Y yo di ahorita, la cepa es la esperanza. Santo es Dios. Mientras hay cepa, hay una raíz ahí, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Aleluya. Porque el árbol se corta, se le corta el follaje, se le corta el orgullo. Santo Amén. es Dios. Pero la raíz que da vida está ahí atada de ese tronco. Y mientras están esas raíces, nosotros somos nutridos. So, ¿qué pasa? En medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de que el hombre te dijo, sabe que ya yo no te quiero, yo me quiero divorciar. Y a nosotros eso nos rompe el alma. Yo le he dedicado mi vida a esta persona. Y ahora esta persona de momento me dice, yo no te quiero. Yo no te quiero. Y se nos parte el alma, pero sabes que hay esperanza. Mientras hay vida y esperanza, mientras Dios preserve la cepa que nos da vida y esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que de ese tronco va a volver a retoñar. De ese tronco empieza a salir una varita, ¿verdad? Un brote. Y ese brote vuelve y crece. Y el árbol vuelve a crecer, pero ya no crece como estaba antes. Ahora ese árbol crece, ya fue humillado. Ahora ese árbol crece más humilde, porque la humillación nos hace humilde. El sufrimiento nos hace humilde. El sacrificio, no estoy hablando en lengua, se me olvida. No son lenguas. Entonces, este sufrimiento nos hace recapacitar, nos hace humillarnos delante de Dios. ¿Qué le dice Dios a la iglesia? ¿Sabes qué? Si tú estás pasando por pruebas, si tú estás sufriendo, no creas que eres tú, yo te estoy procesando. ¿Procesando por qué? Procesando porque yo te amo, como nos dice la carta. Procesando porque yo te amo. Procesándote porque yo no quiero que te pierdas. Yo no quiero que te pierdas. Yo quiero que cumplir mi propósito en ti. Amén. Yo Aleluya. quiero cumplir mi propósito. Yo quiero que un día, cuando Cristo venga, tú estés en los que vuelen. Estemos en el primer grupo o vayamos atrás. ¿Quiénes van en el primer grupo? Aleluya. La Biblia dice los muertos en Cristo. Aleluya. Ellos van primero. Yo no sé si yo voy a estar entre los muertos en Cristo. Y a mí no me molesta estar entre los muertos en Cristo. Amén. Santo. Esta vida Dios me la dio hasta que Él quiera. Santo es Dios. Y si estoy entre los muertos en Cristo, voy ganando. Aleluya. Voy ganando, voy primero. Gloria a Dios. Amén. Pero los que estamos vivos, seguimos a los que murieron ya. Maravilloso Dios. Y mi hermano me llamó ayer y me dice, Conce, yo quiero saber qué pasó con mi mamá cuando mi mamá murió. Dame detalles, ¿qué pasó esa noche? Santo es Mi mamá pasó la última noche con mi hija y conmigo en mi apartamento. De ahí la llevamos al hospital. Y mi hermano no estaba. ¿Qué pasó? Y le dije, ¿sabe qué? Deja a mi mamá quieta. Mi mamá está en su lugar, está mejor que todos nosotros. Si tú vas donde mi mamá y le preguntas tú, si Dios le dice a mi mamá, tú quieres volver a vivir, quieres volver allá con tus hijas, con tus hijos, ¿sabes lo que mi mamá le diría? No, gracias, yo estoy bien aquí. Aleluya. Gloria Yo a Dios. estoy bien aquí. Y si nosotros nos gusta llorar por los muertos, y si nos gusta cada vez que alguien cumple años de muerto, ir a gozar allá en el cementerio, a meter la nariz en tierra, nosotros tenemos que entender que eso no está bien. Los muertos están donde merecen estar, donde Dios los puso. Y nosotros un día de esto, el día menos pensado, nosotros nos vamos con ellos, nos vamos. La Biblia en el Antiguo Testamento decía, te voy a reunir a tu familia. Cada vez que alguien moría, Dios decía, tú vas a ser reunido a tu familia. Santo es Dios. Ok, entonces Dios deja la cepa. ¿Para qué deja la cepa? La de Nabucodonosor la dejó para humillar. Pero el propósito era el mismo. El propósito era el mismo. Dios quería que Nabucodonosor entendiera que Dios es el que domina y no él.
Amén. Había un propósito. Y cuando Nabucodonosor fue humillado, para los que no lo saben, lo que Dios hizo con Nabucodonosor fue que él perdió la razón. Se convirtió como un animal. Y la Biblia dice que el Señor le dijo: 7 años, 7 tiempos vas a estar allá con los animales en el campo, perdidos sin razón. Y la Biblia dice que le crecieron las uñas, que se puso como un animal y comía con los animales. Santo es ¿En qué sentido esto es una humillación para Nabucodonosor? Nabucodonosor era un rey. Él era un rey, y de ser rey ahora está como un animal, comiendo comida de animal. Fue humillado. Y la Biblia dice que había una condición. Número 1, habían 2 condiciones. Número 1, tenían que pasar 7 años. No es antes ni es después. Amén. 7 años. Pero después de esos 7 años, él tenía que levantar su mirada al cielo y humillarse y decir: ahora yo entiendo que tú eres Dios, tú eres el Altísimo. Y tenemos que entender que el cielo gobierna. Dios gobierna sobre todas las naciones de la tierra, sobre todos los reyes, sobre todos los presidentes. Dios domina sobre todos nosotros individualmente. Y aunque nosotros creamos que nosotros la tenemos, no tenemos nada. Dependemos de Dios. Tenemos que depender de Dios y de su misericordia. Y esta cepa que quedó plantada, esta cepa es la misericordia de Dios. Esta cepa nos dice: ¿sabes qué? Viene tu tiempo. Yo no estoy terminando contigo. ¿Por qué? Porque yo tengo un propósito para ti. Viene tu tiempo, todavía hay vida, todavía hay esperanza. Yo te voy a reformar, te voy a redirigir, te voy a dar una mente nueva y tú vas a comenzar de nuevo. Maravilloso Dios. Y muchas veces nosotros tenemos que comenzar de cero. Amén. Tenemos que comenzar de cero. Glorioso Dios. ¿Por qué? Adoramos Jesús. Porque a veces ya no podemos, a veces el enemigo nos ha hecho tanto daño, ha barrido el piso con nosotros, nos ha desgreñado, nos ha puesto de todas maneras, y nosotros tenemos que decir: ¿sabe qué? Yo vengo a Cristo y yo comienzo de nuevo, pero ahora comienzo en victoria. Aleluya. Ya yo no soy la que era. Gloria a Dios. Yo ya no soy la que era. Amén. Yo el otro día me senté a ver las fotos y vi fotos mías y no me conozco. No me conozco, y yo dije: ¿sabe que esa no soy yo? Esa era yo en aquel tiempo, pero esa no soy yo ahora. Amén. Alabado sea Cristo. Poderoso. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que entender Maravilloso Dios. que en la iglesia de Dios, en las iglesias, hay muchas personas, habemos muchos, que Dios está listo para comenzar, para procesar, para empezar, para cortar. Habemos Maravilloso mucho. Jesús. Habemos mucho que Dios va a cortar. Y nosotros allá en Mateo, que acabo de verlo aquí. Mateo, cuando Juan el Bautista dijo, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Santo es Dios. Ya el hacha está puesta. Santo ¿Y es qué Dios. quiere decir el hacha? El hacha es el juicio, el hacha son las pruebas, el hacha es lo que viene, el hacha es lo que Dios manda para que deje esa cepa ahí. Corte el árbol, saca la zorra, corte ese árbol, saca toda esa zorra, ¿sabes qué? Pero ahora nosotros vamos a alabar al Señor. Nabucodonosor terminó diciendo: ahora yo alabo al Rey del cielo. Y no solo le dio la orden, Nabucodonosor dio la orden de que todos en su reino alabaran a Dios, que no hablaran mal del Dios de Daniel. Y eso hacemos nosotros cuando Dios nos tala, cuando Dios nos poda. Y hay un propósito en la poda. ¿Cuál es el propósito? Dios viene, Dios corta todo esto que nos está haciendo daño, para que volvamos a crecer, para que nos entreguemos a Él.
para que ahora vengamos de una manera diferente y podamos decir, ¿sabes qué? Nada ni nadie me apartará del amor de Cristo. Nada ni nadie. Alabado sea Cristo. Nada ni nadie me apartará del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios me taló, porque Dios trabajó en mí, porque yo soy una nueva criatura. Amén. Vive Jesús. Gloria a Dios. Soy nueva. Mi corazón cambió. Ya el viento no me lleva. Gloria a Dios. Aleluya. Ya no puede venir ninguna amiga y decirme, Consuelo, vamos a salir. Yo conozco las que eran amigas mías. Amén. Yo conozco lo que quieren. Cuando empecé en los caminos del Señor tenía una encima. Tú no te pones unos aretitos, tú no te arreglas. Aleluya, gloria a Tú no Dios. te arreglas. ¿Sabes qué, Santo. Consuelo? Allá hay una iglesia moderna, vamos para allá, yo voy contigo. Gracias, Señor. Y yo dije, ¿sabes qué? El enemigo no va a ganar esta batalla. Gloria a Dios. El enemigo no la va a ganar, ¿sabes por qué? Porque ya Cristo la ganó. Gloria a Dios. Yo vine a los caminos del Señor y el Señor trabajó en mí. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Te ves la hija mía ahí? Cuando la hija mía vino a los caminos, cuando yo vine a los caminos del Señor, ella llegó conmigo a la iglesia. Amén. Y mi hija lloraba. Y llegó y lloraba y lloraba. Y las hermanitas de la iglesia decían, hay que orar por ella, hay que orar por ella. ¿Sabe que no? El Señor estaba trabajando en Amén. ella. Ella lloraba, el Señor la estaba limpiando, el Señor la estaba procesando. Ya ella no llora como lloraba. Gloria a Dios. Ya ella no llora como lloraba porque ya el Señor hizo el trabajo. Santo es Ya el Dios. Señor hizo el trabajo. Entonces nosotros vemos, ¿verdad? Que Dios nos va a dar la victoria, no importa lo que pase, cuando nosotros nos sometemos, cuando nosotros queremos. Y lamentablemente, aunque no querramos, no podemos resistirnos a lo que Dios tiene para nosotros. El mensaje para la iglesia. Estoy pasando página, ¿verdad? Santo es el Señor. ¿Por qué Dios decide cortarnos? Maravilloso. Estamos en la iglesia. ¿Por qué Dios de momento dice, sabe que este hermanito, yo lo voy a cortar, voy a dejar el tronco, voy a dejar la cepa, voy a dejar las raíces? ¿Por qué? Porque Dios está mirando que Él necesita proteger la iglesia. Aleluya. ¿Qué dice la Biblia? Un poco de levadura va a dañar toda la masa. Y si hay un desobediente en la iglesia, el Señor tiene que trabajar con él por amor a toda la iglesia. Amén. Amén. Aleluya. Por amor a toda la iglesia, porque es mejor que Dios arregle a uno y no que la iglesia entera se contamine. Eso es Dios trabajando en nosotros. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer mi trabajo, pero esta iglesia, manantial de vida, esta iglesia a la que Dios me trajo a mí. Santo es Dios. ¿Sabe que yo sé que Dios me trajo a mí? Aleluya. Yo Gloria a no Dios. vine aquí por casualidad. Ninguno de nosotros vinimos aquí por casualidad. Santo es Dios. Pero en esta iglesia Dios me va a usar, me está usando. Amén. En esta iglesia Dios me va a dar crecimiento. En esta iglesia Dios nos va a usar a todos y nos vamos a ayudar unos a otros. En esta iglesia, porque Dios no me trajo aquí a perder el tiempo. Dios no me trajo aquí para que yo diga, no, yo soy esto y en la otra era, ¿sabe qué? Lo que pasó, pasó, pero aquí y ahora Dios me trajo y me tiene aquí. Y yo le doy gloria a Dios, y yo le doy gracias a Dios, y yo le doy honra a Dios. Y todos nosotros los que estamos aquí tenemos que estar dándole gracias a Dios. Gracias que Dios me trajo aquí. Gracias que Dios me salvó. Gracias que yo no soy la misma. Gracias, Señor, por el proceso. Amén. Aquel proceso que me dolió, aquella depresión que yo tenía, aquella ansiedad, aquel dolor, aquel querer tapar los espejos por no verme, porque qué horrible me veía en el espejo. Santo es Dios. Pero Dios no me veía horrible. Dios no ve lo que el hombre ve. Amén. Dios veía que en esta persona, en esta Consuelo deprimida, Maravilloso Dios. iba a ser de uso para él. Y había un propósito. Y eso es lo que Dios mira en mí. Y eso es lo que Dios mira en cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.
cada uno de nosotros. Poderoso Para Dios. Dios no hay persona mejor que otra. Santo es Dios. A veces decimos, ay, pero yo no predico, yo no canto, ¿sabes qué? Tú tienes lo tuyo y Dios tiene lo tuyo. Santo es Dios. Y Dios Aleluya. tiene, no solo tiene lo tuyo, Dios tiene un tiempo determinado. Santo es Dios Dios. tiene un tiempo establecido. Dios le dijo a Nabucodonosor, 7 tiempos pasarán. Al pueblo de Dios 40 años. Dios tiene un tiempo determinado para todo. Y nosotros tenemos que esperar en Dios. Maravilloso Amén. Dios. Y Dios llamó a Moisés cuando Moisés era un muchachito. Amén, aleluya. ¿Cuánto tiempo pasó para que Moisés se sentara en el trono? Maravilloso Después que el Dios. Señor lo ungió. Samuel vino y le vació una botella de aceite encima. Santo Pero él es Dios. siguió allá. Pero poco a poco Dios fue dando paso hasta que llegó un momento después de Santo es años Dios. en que él se sentó en el trono que Dios le había ofrecido. Amén. Y voy a terminar. Ya terminar Oramos, porque Jesús, las poderoso cosas con Dios Dios. son buenas. Gloria a Y a mí me Dios. acusan de que yo hablo mucho. Santo es Dios. Mañana no hay escuela. Poderoso Dios. Ya no hay escuela. Maravilloso Dios. Santo Pero eres. tenemos que ser, dice la Biblia, que tenemos que ser entendidos. ¿Verdad que sí? Aleluya. Tenemos que ser entendidos. Amén. Dios no cortó a Nabucodonosor de raíz. ¿Qué hizo Dios? No lo cortó de raíz, pudo haberlo cortado. Pero Dios no lo iba a cortar porque tenía un propósito con él. Amén. Nabucodonosor iba a estar sobre el pueblo de Dios que estaba castigado allí. Estaban pasando allí hasta que se arrepintieran, hasta que hicieran bien. Santo es Dios. El pueblo de Dios, Nabucodonosor lo tenía y que por eso Dios está Aleluya. allí. Donde quiera que esté el pueblo de Dios está allí. Santo. Donde quiera que haya un cristiano Gloria está a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Esto no Es es. el nombre de Jehová. Te voy a repetir algo que ya le dije cuando yo estaba en la otra iglesia. Yo quería viajar, tenía un miedo a los aviones, me daban ansiedad de solamente pensar en el avión. Y yo tenía pasaje para viajar y empecé, Señor, confírmame, dime que vas conmigo, pero Señor, dime que vas conmigo. Esto soy yo hablando con el Señor allá en lo oculto. Y viene un pastor y se para al frente y dice, ¿por qué le estás pidiendo a Dios que te confirme? Si tú estás bien delante de Dios, si tú estás bajo la voluntad de Dios, Él va contigo. Amén. Santo. Y yo dije, voy a viajar. Fui de vacaciones. Gloria a Dios. Amén. Hoy muchos se sienten que han sido cortados. Hoy muchos están siendo cortados. Hoy muchos están siendo probados. Pero esto lo está haciendo Dios, por lo que ya le he dicho 20 veces que se van a aprender de memoria. Porque Dios nos quiere usar. Amén. Amén, aleluya. Y esta predicación de hoy nos invita a mirar ese tronco, esa prueba, esa enfermedad, a mirarla no como un castigo, no como un símbolo de ruina, sino como una señal de la gracia de Dios, la misericordia de Dios, porque de ahí nos va a levantar el Gloria a Señor. Dios. Maravilloso No Dios. nos va a, dice el Salmo, dice, porque Dios no dejará al caído para siempre. Amén. Porque cuando el justo cae, Dios le tira la mano para Amén, levantarlo. Y eso lo vimos nosotros con Pedro. Gloria a Dios. Pedro quería caminar en el agua. Pero cuando Pedro empezó a hundirse, se asustó. ¿Y quién estaba allí dándole la mano? Jesús. Jesús. Amén. Poderoso. Y le dijo, oye Pedro, pero te falló la fe, qué falta de fe, ¿cómo te deja? ¿Cómo quitar la mirada? Y nosotros tenemos que tener la mirada. Dios humilla al que se niega a darle gloria. Eso le pasó a Nabucodonosor, pero no acabó con él. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Ahí está. Maravilloso Dios. Oramos, Señor. Miren, lo tengo apagado, no sé por qué sonó, pero no importa. Gloria a Dios me Dios. dio a mí la habilidad de apagarlo. El teléfono tiene un botoncito. Y hay gente que son medio raras. Y uno no le coge la llamada y vuelven y llaman. Yo le aconsejo a los hermanos que estén aquí que cuando usted llame a la persona una vez y no le responda, no le meta la segunda llamada ahí mismo. Porque si no podemos coger el teléfono, es por alguna razón. Y es inconsciente que te planten la llamada ahí una tras otra.
Amén. So, Amén. nosotros como seres entendidos, cuando llamamos a alguien y no nos cogen, decimos voy a dejar un rato, le envío un mensaje. Eso no es parte del mensaje. Aleluya, gloria a Dios. Eso me salió, ¿verdad? Eso me salió por la llamada que a lo mejor Dios la tenía como parte del mensaje. Entonces nosotros vemos que tenemos que darle la gloria a Dios. Amén. Nabucodonosor no le dio la gloria a Dios hasta que no pasó por su proceso. No le dio la gloria a Dios, pero la misericordia de Dios es grande y aplica a cada uno de nosotros. Ay, santo. Te adoramos, Señor. Mira, el micrófono Poderoso quiere que yo Dios. lo use, pero ya yo estoy agarrado. Poderoso Dios. Yo estoy Te adoramos, terminando y el Señor. micrófono ahora quiere que yo lo agarre. ¿Verdad? Estate quieto. Te adoramos. Santo es Dios. Nosotros vemos, ¿verdad? Que el tronco, el tronco no fue arrancado. La misericordia de Dios estaba ahí. Aleluya. Estaba ahí porque había un propósito. Poderoso Dios no Dios. destruye lo que Él va a transformar. Te adoramos. Dios no destruye lo que Él va a usar. Y todos Poderoso nosotros Dios. tenemos que saber que Dios tiene un plan para nosotros. Amén. Y a veces decimos, ay Señor, yo llevo 20 años, que ¿para qué tú me quieres? ¿Qué va a hacer? Sabe que en su tiempo Dios te lo va a decir. Y tal vez ya Dios lo está haciendo y tú no lo has notado. Aleluya. Que Dios nos usa y no nos damos cuenta. Y a veces lo único que tenemos es que hablarle al vecino, a la persona que está al lado de nosotros, hablarle. Y le damos un testimonio, me pasó esto y esto, wow. Y tú no sabes cuándo una palabra tuya va a tocar a la persona que está al lado Amén, tuyo. aleluya, gloria a Dios. Santo es Y tú no Dios. sabes Gloria cuando a Dios. alguien te invita a beberte una cerveza y tú le dices, yo no bebo, yo soy cristiano. Y la persona dice, wow, tú sabes, ¿verdad? Es cristiano, mira. El testimonio de Santo es Dios. nosotros Amén, hablando. aleluya. Cuando Dios preserva la raíz, es porque aún planea usarte, es porque aún planea que tú vas a dar fruto, es porque Amén. Dios te va a usar grandemente. Lo que parece que está detenido, lo que parece que está ya terminado, no está terminado. Dios lo preparó con esta cepa para que vuelva a florecer. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios nos bendiga, Poderoso Dios nos guarde. Te adoramos. Es la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y esto es lo que el Señor quiere para nosotros. Que entendamos que en medio de la prueba, en medio de la aflicción, nosotros glorificamos a Dios y tenemos que entender que esto es para bien. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Gracias, Bendito sea el nombre. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Poderoso Dios. Gloria al Señor. Dios es bueno. Gloria al nombre del Señor. Amén.